Bueno, vamos a hablar un poco acerca del análisis matricial que se le hace a los elementos tipo Vica. Miren que en esta primera figura tenemos algo muy parecido a lo que había en el primer video. Tenemos una barrita que tiene un eje axial. Recuerde que los ejes axiales y perpendiculares a este de cada elemento se habían denominado como ejes locales. Pero a diferencia del primer elemento que hemos estudiado, es decir, el elemento tipo barra, este tiene la particularidad de tener dos grados de libertad. El primer elemento solo tenía el grado de libertad que le permitía deformarse axialmente. Este tiene dos, este se deforma verticalmente y rotacionalmente. Entonces, pues primero vamos a colocar el título. Vamos a decir que lo que vamos a hacer hoy es el análisis matricial para el elemento tipo viga. Y aquí vamos a definir en qué consiste. Entonces, como todas las vigas, vamos a tener una rotación. En este caso va a ser una rotación, va a ser una carga local en el nodo N en la dirección Z', es decir, perpendicular a la pantalla. Y por acá vamos a tener una reacción. ¿Sí? La reacción vertical y su rotación. En el otro nodo es lo mismo. Vamos a tener una reacción en el nodo F, en la dirección Y' y una rotación FZ', ¿sí? Esto ya sabemos que genera los momentos y esto de por aquí van a ser las reacciones, ¿sí? Es igual a como cuando se calculan las viguitas, esto no tiene nada diferente a lo que siempre se ha hecho. Y miren, el análisis matricial de no solo el elemento tipo viga, sino el de todos los elementos siempre se hace igual. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero, inducimos un desplazamiento restringiendo todos los grados de libertad. Aquí recordemos que, vamos a colocarlo por aquí, y es que los grados de libertad son, entonces, en el nodo N vamos a tener un desplazamiento en el nodo N en la dirección Y y vamos a tener un desplazamiento. Recuerde que aquí estamos trabajando todo como si fuera un elemento local, es decir, desplazamientos locales en el nodo N en la dirección Z. ¿Sí? Estos son lo que son lo que nosotros conocemos como deflexiones. Y por aquí esto también se le conocen como rotaciones. ¿Sí? Y en el nodo F es exactamente igual. En F se tienen desplazamientos en F en Y' y desplazamientos en F en Z'. Lo mismo, deflexiones y rotaciones. Entonces, pues lo que vamos a hacer es inducir una de estas rotaciones o deflexiones en uno de los nodos, restringiendo los otros grados de libertad, es decir, restringiendo todos los otros nodos que tengamos y encontrar cuáles van a ser las reacciones. Estas reacciones que encontremos en los otros elementos, en los otros nodos, van a ser reacciones que están en función del primer desplazamiento que estamos induciendo. Entonces, para ello vamos a utilizar la estática primero y y tratamos de relacionar todas estas fuerzas que hay por aquí. Entonces, vamos a bajar un poquito la pantalla. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Entonces por aquí vamos a decir que lo primero es sumatoria de fuerzas. Vamos a tener únicamente dos fuerzas en Y.
sumatoria de fuerzas en Y' va a ser igual a QNY más QFY' igual a 0. Y de aquí vamos a decir que QFY' es igual a menos QNY'. Listo. Esa Q no quedó muy bien. Bueno, listo. Esta es la primera relación que vamos a encontrar. Segunda relación, podemos sacar momentos con respecto a cualquiera de los nodos, en este caso pues momentos con respecto al nodo n, asumiendo que el sentido antihorario es el sentido positivo, que es el que se concuerda con la mayoría de los libros, y tenemos el momento que está en ese mismo nodo n, que sería QNZ, más el momento en el nodo n, que sería QFZ, y más el momento que se ocasiona por la reacción del nodo F, que sería QFY' por L. Y todo esto sería igual a 0. Listo, de aquí pues no tenemos nada más que hacer. Otra cosa sería, por ejemplo, tomar momentos con respecto a F, pero la cantidad de incógnitas que tenemos aquí superan las ecuaciones que podemos obtener. Entonces nos va a tocar que recurrir a alguno de los métodos para resolución de armaduras, de vigas que son hiperestáticas, y pues vamos a utilizar el método de la doble integración. Entonces, para utilizar el método de doble integración tenemos que sacar simplemente la función del momento, es decir, sacar el momento como una función de x. Entonces por aquí podemos hacer un corte en cualquier lugar. Vamos a hacer un cortecito por acá. Y este corte le vamos a llamar, digamos, P'. Y aquí hay una distancia x que la vamos a tomar desde el nodo n. Esto es lo que pues saben todos ustedes hacer desde cualquier curso básico de estática. Esto no es nada nuevo para nadie. Listo, tenemos la distancia y un momento que va a estar a esa distancia x, ¿sí? Y bueno, lo que se hace siempre es sumatoria de momentos, en este caso con respecto al corte, que es P', siempre teniendo el sentido antihorario como positivo y iguales a 0. Entonces por aquí coloquémoslo en blanco. Tendríamos en P' tendríamos el momento en x más el momento en el nodo n, que sería QNZ', menos la carga QNY' por la distancia x, y esto sería igual a 0. Y ahora despejando el momento como una función de x, pues sería pasando todo esto al otro lado. O sea, tendríamos m de x va a ser igual a QNY' por x menos QNZ', es decir, momento. Y listo. Ya después de que tengamos la función del momento, ya es mucho más sencillo operar, y simplemente lo que hacemos es integrar dos veces. Vamos a sacar la ecuación general para las rotaciones y los desplazamientos. Y a esta ecuación general lo que le vamos a hacer es evaluarle las condiciones de frontera para encontrar las reacciones en función de los desplazamientos que estemos induciendo en la estructura. Entonces aquí sería simplemente
el módulo de elasticidad por el momento de inercia por la segunda derivada de la deflexión con respecto a x. Y pues para sacar la primera derivada, recuerden que voy a utilizar esta notación, y es que la primera derivada la voy a utilizar con la notación θ de x, que simplemente es la tangente del ángulo. Tangentes, pues como ustedes saben, realmente pequeñas, y prácticamente la tangente del ángulo puede aproximarse como igual al ángulo. De hecho, en la demostración de esta ecuación se hace eso precisamente. Entonces, listo, empecemos a integrar. La primera ecuación sería E por I θ de x va a ser igual a QNY' por x a la 2 sobre 2 menos QNZ' por x más una constante de integración, ya que no estamos teniendo integrales definidas. Y aquí vamos a sacar la segunda ecuación, que es la del desplazamiento. La ecuación del desplazamiento sería volver a integrar esto de arriba, QNY' por x a la 3 sobre 3 por 2, 6 menos QNZ' por x a la 2 sobre 2 más C1 por x más C2. Y esta es lo que queríamos encontrar. Queríamos encontrar unas dos ecuaciones, que nos permitieran relacionar las pendientes y las rotaciones y las deflexiones. Entonces por aquí ya tenemos el primer objetivo. Y ahora pues lo que hacemos es evaluar las condiciones de frontera. Mire, vamos a evaluar las condiciones de frontera aquí en estas ecuaciones. Entonces por aquí voy a colocar que nuestra primera condición de frontera va a ser qué es lo que pasa en la viga cuando yo voy a tener un desplazamiento en el nodo n, es decir, cuando x vale 0. Miren, cuando esta distancia x, cuando este x se torna como 0, quiere decir que voy a estar en el nodo n. ¿Y qué pasa cuando el desplazamiento en el nodo sea un valor cualquiera, sea un valor dny? No tiene que ser unitario como mucha gente en YouTube y canales lo explican. No necesariamente tiene que ser unitario. Y de hecho tiene un error asumirlo unitario. No siempre se cumple cuando es unitario. Entonces tendríamos que el desplazamiento en el nodo n, es decir, cuando x vale 0, va a ser igual a un valor cualquiera de n y', ¿sí? Un valor cualquiera de desplazamiento. Y en esta condición, todas las otras condiciones de los apoyos van a ser 0, es decir, que y de L va a ser 0, es decir, aquí hay una restricción en vertical, y también vamos a tener que los giros en 0 también van a ser igual a 0, y que los giros en L también van a ser igual a 0. Es decir, lo que hemos dicho ahora, vamos a restringir todos los grados de libertad induciendo un desplazamiento en uno de los nodos. Entonces, vamos a evaluar esta cosa por acá. Convenientemente, pues primero evaluemos las rotaciones. Aquí estas de por acá. Entonces, tendríamos que E por I. Vamos a evaluar esta primera condición de por acá. Entonces, EI, vamos a evaluar esta ecuación de aquí. EI θ de 0, que esto se vuelve 0 a la final. Esto se vuelve 0.
va a ser igual a todo esto evaluado en 0, y todo esto evaluado en 0 me da que me da solo C1, es decir, C1 va a ser igual a 0. ¿Listo? Evaluamos la segunda condición, que es esta de por aquí, que nos dice que E por I evaluada en L también va a ser igual a 0 y va a ser igual a, sería Q NY por L a la 2 sobre 2 menos QNZ por L más C1, pero C1 ya sabemos que aquí vale 0. Entonces no hay que sumarlo. Listo, miren. Y aquí yo voy a pasar del otro lado QNZ y de una vez pues dividiendo esto por L, voy a tener por acá que QN Z' va a ser igual a QNY por L sobre 2. Listo, miren, aquí esta es información que sale siendo importante, así que vamos a subrayarla un poco diferente. A ver si tengo más colores. Bueno, por aquí este azul está bien. Listo, miren, primeras condiciones y lo que encontramos evaluando estas dos primeras de aquí. Seguimos, cambiemos de colorcito, vamos con este blanco, de pronto tengo otro color, un verde más amarillo, quizás de naranja, probemos con este naranja. Entonces, vamos a evaluar esta de acá, ¿sí? Tendríamos que para esa condición de frontera, E por I, está como muy feo, otra vez, E por I, Y de L va a ser igual a 0, esto se convierte en 0, y esto es igual a evaluar esta de acá en L. Entonces tendríamos Q NY' por L a la 3 sobre 6 menos QN Z' por L a la 2 sobre 2 más C1 por X. C1 ya sabemos que vale 0 y C2 sí tiene un valorcito que no hemos encontrado todavía. Entonces, bueno, sería más C2. ¿Listo? De aquí pues no hay mucho que se pueda hacer. Se puede encontrar, por ejemplo, el valor de C2. Claro que sí. Podríamos encontrar el valor de C2 reemplazando nuestro equivalente QNZ de esta ecuación aquí. Entonces vamos a decir que por aquí reemplazando QNZ' tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un poco más despacio. Entonces reemplazando QNZ' que tenemos que QNY' por L al cubo entre 6 menos QNZ', que vale siendo QNY' por L sobre 2 que multiplica a L cuadrado sobre 2 más C1. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, bueno, podemos dejar C1, perdón, esto no es C1, disculpen, esto aquí es C2, que es esta constante que queda acá. Y bueno, pues podemos dejar C2 en función de esa carga, de esa QNY por LQ entre algo que me dé. Entonces, bueno, pasamos esto aquí al otro lado. Esto sería L al cubo entre 4. Entonces tendríamos C2
va a ser igual a Q ny' por L al cubo sobre 4 menos Q ny' por L al cubo sobre 6. Y por acá pues podemos sacar factor común denominador, 4 por 3 aquí, un 3 aquí, y aquí este lo podemos multiplicar por 2 y por 2. Entonces el valor de C2 va a ser igual a 3 menos 2 sería 1. Entonces sería Q n y' por L al cubo todo esto entre 12. Bueno, aquí ya tenemos algo de información. Vamos a subrayar toda esta información que vayamos sacando. Esta es información importante. Vamos con este color a ver si no nos quedamos sin colores. Y bueno, ¿qué nos falta? Nos falta evaluar una última condición de frontera. La última condición de frontera que nos falta por evaluar es esta de por acá, que es precisamente el desplazamiento que estamos induciendo. Es decir, todas las reacciones que encontremos aquí van a estar en función del desplazamiento de ny'. Entonces, bueno, decimos que el desplazamiento en 0 va a ser igual a dny'. Entonces por aquí tenemos la ecuación arriba. Yo creo que por acá tenemos espacio. Entonces sería EI y de 0 va a ser igual a, aquí sería evaluar todo esto en 0, o sea, sería igual a evaluar, ¿sí? Si todo esto es 0, esto es igual a C2. Mira, esto no cambia, eso es igual a C2. Y ahora reemplazando, miren, tenemos que el desplazamiento en 0 es de igual a dny', o sea que me queda E por I por el desplazamiento en n en la dirección y', es decir, desplazamiento vertical, igual a C2, y C2 ya lo conocemos que vale Q n y' por L al cubo entre 12. Y ahora vamos a despejar esta primera carguita y decimos que QNY' sería igual este 12 pasa aquí multiplicando y este L cubo divide, entonces sería 12 E por I, todo esto sobre L cubo multiplicado por dny'. Y miren, 12 es una constante, E por I es una constante y la longitud es constante, o sea que prácticamente la reacción que encontramos aquí está únicamente en función de constantes y el desplazamiento en Y'. Y ya después de que encontremos esto, pues prácticamente encontramos todo. Vamos a encontrar las otras reacciones. Por aquí ya está esto. A ver, ¿qué otro color tenemos? Vamos a ver con este rosado. Entonces, bueno, ya sabíamos desde el principio, miren, desde el principio por acá, que encontramos este valor de QNY', fue lo que acabamos de encontrar. Entonces QFY es el mismo pero negativo. Entonces ya inmediatamente tenemos otra reacción y es QFY. QFY' es simplemente menos QNY. Sería menos 12 E por I L al cubo multiplicado por dny'.
Y'. Ya encontramos esta reacción y ahora vamos a encontrar los momentos en función de ese desplazamiento. Seguimos con este rosado, sí, seguimos con este rosado. Cambiamos de color, a ver qué tenemos. Este es como otro azul más agua marina. Bueno, miren, y por acá teníamos algo al principio, miren, teníamos que QNZ' era igual a QNY' por L entre 2. Entonces, de una vez, por aquí vamos a reemplazarlo y decimos que QN Z' va a ser igual a QNY', que ya lo tenemos por aquí, es igual a QNY', que sería 12 E por I L al cubo por DN Y' por L entre 2. Y aquí L entre 2. Y aquí, ¿qué nos queda? Se simplifica este de aquí y este 12 de aquí, que son 6. Y bueno, nos queda que QN Z' va a ser igual a 6 E por I sobre L cuadrado por DN Y'. Miren, qué fácil se encuentran las otras reacciones. Simplemente con tener una, las encontramos todas. Y a ver qué nos falta. Bueno, este último color ya lo tenía. Vamos con este café. Bueno, ahora vamos a coger de esta ecuacióncita de por acá para encontrar el último momento, que es el QFZ'. Entonces, mire, de aquí nosotros decimos que QFZ' va a ser igual a, sería despejando esto de aquí al otro lado, o sea, sería igual a menos QFY' menos QNZ'. Entonces QFZ' va a ser igual, bueno, el equivalente ya lo conocíamos, sería menos, y esto ya lo conocemos, que es menos 12 E por I sobre L cubo por DN Y'. Perdón, aquí está multiplicando por una longitud. Estoy quedándome corto de espacio. Vamos a trasladar esto de acá. Vamos a cortarlo y pegarlo por aquí abajito donde hemos estado trabajando. A ver si esta opción, bueno, está muy bien. Ok, listo. Bueno, listo, perfecto. Y aquí nos falta menos QNZ', que fue el que acabamos de encontrar por acá, que sería menos QNZ', que es 6 E por I L cuadrado por DN Y'. Aquí menos por menos me da más. Esta L con este de aquí se me cancela. Entonces me quedarían 12 EI L cuadrado DNY menos 6. 12 menos 6 es 6. Entonces tendríamos Q F Z' es igual a 6 E por I L cuadrado por, qué feo está quedando esto, 6 E por I L cuadrado por DN Y'. Listo, ya por lo menos una primera parte del análisis matricial lo hemos encontrado. Yo creo que sería mejor dejar aquí, no sé en cuántas partes se puede dividir todo este video,
Pero lo importante es saber, digamos, la secuencia, ¿sí? La secuencia es, o lo que estamos haciendo, es encontrar bajo este desplazamiento dny', todas las reacciones, QNY, QFY, QNZ y QFZ. Entonces, bajo cada desplazamiento vamos a encontrar todas las reacciones. En el otro video, en otra parte, pues lo que hacemos es inducir un desplazamiento ya no en N, sino en F. Y después, en las otras partes, vamos a inducir ya es una rotación y encontramos todas las reacciones en función de esa rotación. Al final vamos a organizar todas esas reacciones. Como ustedes saben, uno siempre lo que hace es superponer, es decir, por ejemplo, la verdadera QNY' va a ser igual a la superposición de el QNY' que está en función del desplazamiento en N en Y, ¿sí? Más QNY' que está en función, es decir, esa reacción en función del desplazamiento en N en Z, es decir, este QNY va a estar en función de una rotación, más QNY', que está en función del desplazamiento NF en Y, más QNY', que va a estar en función del desplazamiento NF en la dirección Z, es decir, la rotación. El análisis matricial es superposición recalentada, superposición por todos lados, ¿sí? Al final el verdadero QNY' es la superposición de todos los QNY's en función de todos los desplazamientos inducidos en el sistema. Y lo mismo va a ser con QFY', lo mismo se va a hacer con QNZ' y con QFZ'. Es exactamente igual. El análisis matricial no cambia. Miren que es parecido a lo que hicimos con la cercha, con el primer video incluso, solo que aquí tenemos más grados de libertad. Entonces en la siguiente parte vamos a ver si trabajamos ¿sí? Vamos a ver si trabajamos QFY', vamos a inducir un desplazamiento en el nodo F en la dirección Y, o sencillamente creo que van a ser muy parecidas a estas reacciones. No, se hace el ejercicio, se hace con este y se hace con todos. Vemos si de pronto algunos son iguales, y si vamos a tener resultados muy parecidos, pues se sobreentiende el procedimiento. Es decir, el procedimiento no ha cambiado, el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿sí? Nosotros no hemos hecho nada distinto. Bueno, dejemos esta parte por aquí.